tema para el día de hoy es el síndrome anticolinérgico. Ya tuvimos la oportunidad de arrancar con nuestro primer toxíndrome, que era el síndrome colinérgico. Ahora vamos con el segundo, que es el anticolinérgico. La fisiología es digamos, es todo lo contrario a lo que vimos la anterior. Entonces, pues vamos a arrancar. Eh, Vamos a llevar el mismo, digamos, la misma agenda que tuvimos en el anterior CIPAS. Vamos a hablar algo de fisiología, vamos a tener los casos clínicos, pero esta vez no lo vamos a hacer como en el CIPAS pasado, sino que vamos a hacer un taller teórico práctico, vamos a trabajar en grupos. La idea, como siempre les digo, es de que nosotros logremos identificar prácticamente cuáles son esos signos y síntomas, damos los últimos avisos para preparar nuestro último CIPAS y nos despedimos. Tiempo de la sesión, aspiro 40 minutos. Con esta técnica Arrancamos. nunca más se te vuelven a olvidar los toxíndromes. Gracias a los docentes de la Universidad de Guadalajara que desarrollaron este modelo de educación médica para el aprendizaje de los principales toxíndromes. El esquema se llama cuadrante Sánchez y Chávez para la identificación de toxíndromes en pregrado. Toma en cuenta los síndromes simpático-mimético, anticolinérgico, colinérgico e hipnótico sedante. Este grupo de docentes basaron su esquema en los perfiles de noria de insuficiencia cardíaca. ¿Los recuerdas? Ellos proponen acomodar los toxíndromes en un plano cartesiano en donde el eje de las X corresponde a las características de húmedo y seco y el eje de las Y corresponde a las características de caliente y frío. Para los doctores, caliente y frío evalúa el estado neurológico, los signos vitales y las pupilas, mientras que húmedo y seco evaluaría el estado glandular, el estado gastrointestinal y la congestión pulmonar. Caliente entonces es hipertensión, taquicardia, hipertermia, psicosis, alucinaciones, todas estas características que son predominantemente excitatorias. Frío entonces sería todo lo contrario, síntomas de hipoactividad, hipotensión, bradicardia, bradipnea, estado neurológico disminuido, hiporreflexia, miosis, etc. Húmedo entonces sería hiperhidrosis, epífora, broncorrea, diarrea, incontinencia urinaria, etc. Seco entonces sería anhidrosis, seroftalmia, serostomía, sequedad de mucosas en general, etc. Todo lo que está del lado izquierdo del plano entonces es húmedo y todo lo que está del lado derecho es seco. Los toxíndromes que están en la parte superior son calientes y los que están en la parte inferior son fríos. Entonces el toxíndrome simpático-mimético está en la parte superior izquierda. Por lo tanto, tenemos que es un síndrome caliente y húmedo. El síndrome anticolinérgico que está en la parte superior derecha es entonces un síndrome caliente y seco. Por estas características, clásicamente en el síndrome anticolinérgico se usa la mnemotecnia loco como un sombrerero, rojo como un betabel, seco como un hueso, caliente como una liebre, ciego como un murciélago. El toxíndrome hipnótico sedante que está en la parte inferior derecha es entonces un síndrome frío y seco. El toxíndrome colinérgico que está entonces en la parte inferior izquierda es un síndrome frío y húmedo. Te dejo una tablita con las principales causas de cada toxíndrome y dime si quieres una segunda parte hablando de cómo se puede usar el plano para ver etiología y tratamiento de los síndromes. Nos vemos. Muy bien, entonces, en el anterior CIPAS, si ustedes recuerdan, estuvimos viendo lo que es el síndrome colinérgico, que dentro de la explicación que nos da la muchacha en el video, sabemos que es uno de los síndromes que son catalogados como fríos y húmedos. En el día de hoy vamos a ver el anticolinérgico. Este es uno de los síndromes que los han clasificados como dentro de los calientes secos. Pero, ¿qué es este síndrome? ¿Y a qué se refieren? Yo creo que muchos de ustedes han escuchado a personas que por hechos delictivos, entonces lo cogen por la calle y les dan escopolamina, la cual o a personas que están en una discoteca les colocan algún tipo de sustancia como esta y ese paciente puede llegar al servicio de urgencias. Otros medicamentos, ¿cierto? Pueden ser unos que utilizamos todo el tiempo y que nos los venden en formas libres en la farmacia, por ejemplo, los antihistamínicos, tipo cetiricina, loratadina, antihistamínicos que si se sobredosifican, entonces nos podría presentar uno de los intoxicaciones por anticolinérgicas.
También otros que es muy frecuente que lleguen a los servicios de urgencias cuando los pacientes están tristes, cuando tienen o quieren generar algún intento suicida, y son los antidepresivos tricíclicos. Y créanme que esto es una de las causas más frecuentes de pacientes que llegan, que se tomaron 10, 15, 20 tabletas. Y otro de los casos que uno ve, sobre todo ya en la práctica clínica, son los casos de atropina, pacientes que están en salas de cirugía o pacientes que uno está tratando otro tipo de intoxicaciones, colocamos la atropina y los llevamos de un toxíndrome que era colinérgico y nos pasamos a un anticolinérgico. Entonces, estos son, tengamos en cuenta que estos son las sustancias que nos pueden generar o que más generan estos toxíndromes y que tenemos que tener en cuenta para nuestro estudio. Por favor, anótelas, copie la diapositiva, téngalos ahí, estén ahí con su cuaderno y vamos revisando. Pero esta gráfica se las pasé la vez anterior en el CIPAS. ¿Por qué la quise volver a traer? Porque ustedes recuerdan que les hablé de un neurotransmisor que se llama la acetilcolina. La acetilcolina está en todas nuestras neuronas, en todas nuestras uniones neuromusculares y todo lo que se llama el sistema nervioso central. Esta acetilcolina está dentro de la neurona o está dentro o es generada o es formada, metabolizada dentro de la neurona y hace su efecto en esta parte, que es dentro, entre una neurona y el otro receptor, que puede ser, digamos, esta segunda parte o neurona postsináptica, que así es su nombre. Ahí puede ser obviamente los músculos, la placa neuromuscular, el corazón, la vejiga, todo eso es músculo. Dentro de la segunda, de la placa neuromuscular o de otra neurona, hay unos receptores que ustedes ven acá, que se llaman receptores muscarínicos y otros receptores nicotínicos. Esos receptores están en la placa neuromuscular y de aquí es que tenemos que tener en cuenta cuáles son la fisiología, tanto del síndrome colinérgico como el anticolinérgico. En el colinérgico, que fue el que vimos la vez pasada, teníamos un exceso de acetilcolina, teníamos mucha acetilcolina en esta parte de la neurona, pero en el caso de hoy no vamos a tener esa función. En el caso de los síndromes anticolinérgicos, los que están bloqueados son estos receptores que ustedes ven acá, que dice M1, M3, M5. Entonces, ese bloqueo nos va a generar un síndrome que se llama el anticolinérgico. Esta foto, esta diapositiva, les, digamos, agranda qué es lo que queremos ver. Estos de acá, en la parte baja, que es la célula postsináptica o la célula después de que se da el impulso nervioso, están cada uno de los receptores. En el caso, cuando se bloquea o hay mucha cantidad de acetilcolina, pues vamos a conocer que se va a dar el síndrome colinérgico. Pero, pero cuando hay un bloqueo en este receptor por las drogas o por los medicamentos que les dije al principio, se va a generar un síndrome que se llama anticolinérgico, que es un bloqueo de la acetilcolina en estos receptores. Eso téngalo muy, muy, muy en cuenta para poder entender la fisiología de esto. ¿Listo? Si hay un bloqueo de la acetilcolina, pues obviamente ella va a caer y no va a generar la función que necesitamos generar, ¿vale? ¿Aquí alguna pregunta? Por ahí hay un micrófono encendido. Bueno, como ustedes son tan tímidos, yo voy a seguir. ¿Qué pasa? Aquí hay una imagen donde vemos cuáles son los cambios o cuáles son las diferencias entre el síndrome colinérgico y el anticolinérgico. Aquí, normalmente la acetilcolina sale y hay demasiado y se expresa mucho. Por eso es un síndrome que, como lo vimos en el video que ingresamos, es un síndrome húmedo. ¿Por qué? Porque hay mucha salivación, hay mucha cantidad de lágrimas, hay broncorrea, hay diarrea, hay todo eso que vimos. Pero ante el bloqueo de la acetilcolina pasa todo lo contrario. ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener mucosas secas, pupilas dilatadas, retención urinaria, taquicardia. Entonces, para que ustedes me vayan entendiendo qué es lo que va pasando, podemos encontrar intoxicaciones anticolinérgicas de primer grado,
que pueden ser centrales o periféricas. Centrales quiere decir en el cerebro y periféricas en los órganos del cuerpo. Entonces, ¿cómo puede uno empezar a mirar? Pueden haber cambios de humor, ataxia, alteraciones de la marcha, inquietud y cefaleas. Pero en los órganos periféricos ustedes pueden ver sequedad de los ojos, sequedad de la boca, piel roja, caliente, taquicardia, taquipnea, dolor abdominal. En segundo grado, cuando ya, digamos, no hay un tratamiento adecuado, pues eso va a ir empeorando. Van a ver que hay una visión borrosa, hay anomalías de la conducción nerviosa, el paciente no puede tragar, se aumentan los reflejos, todo eso porque pues ya se van generando alteraciones del sistema nervioso central. Y en un tercer grado, pues obviamente pues ya un paciente intoxicado que no tiene ningún tratamiento puede llegar obviamente hasta el colapso cardiorrespiratorio o puede morir por una intoxicación de estas. Entonces, ¿cuál es la mnemotecnia? Recuerden que la vez pasada yo les había dicho cuál era la mnemotecnia del síndrome colinérgico. Si hay alguien por ahí que quiera abrir su micrófono y recordar cómo era la mnemotecnia del síndrome colinérgico. A ver, empecemos por acá. Aquí los tengo a todos. Tatiana Cuellar. Está calladita, como siempre. Bueno, alguien que quiera abrir su micrófono y me recuerde cómo fue el síndrome Recuerdo colinérgico. ciego como murciélago. No. Carmen Alicia. Carmen Alicia sí estuvo la vez pasada. Bueno, entonces, señora. Profe, buenas noches, qué pena, pues no sé, por ejemplo, ahí es seco como un hueso, se refiere a piel seca, ¿no? Ajá. Bueno, ¿Sí? este es del síndrome, Caliente como una liebre, perdón, caliente como una liebre sería hipertermia. Ciego Ajá. como un murciélago sería midriasis. Rojo como una remolacha. Ay, a ese sí no lo recuerdo. Y loco como como un sombrero sería cuando la persona no tiene, o sea, que está alterada la conciencia, algo así es. Listo, pero Del sentido. te estoy preguntando del colinérgico, del que vimos la vez pasada. ¿Se acuerda que era el dumbbell y el Ah, slush? perdón. ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda cuál era? Ah, sí, sí, sí. A ver, acuérdense que eso les va a salir en el cuestionario. ¿Cómo era el dumbbell y el slush? Que era de los receptores muscarínicos y nicotínicos. Uy, no, mejor dicho. Bueno, muy bien. Entonces, la mnemotecnia para el anticolinérgico. Todo lo contrario. El anterior, por eso les pasé el video, donde decía que el colinérgico era todo lo que era slush. Era todo lo que tiene que ver con diarrea, broncorrea, rinorrea, lagrimeo, y ese se clasificaba dentro de los toxindromes que eran fríos y húmedos, ¿sí recuerdan? Y a diferencia del anticolinérgico, es esta la mnemotecnia: seco como un hueso, caliente como una liebre, ciego como un murciélago, rojo como una remolacha y loco como un sombrerero. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, porque les aseguro que les va a salir en su examen, tienen que tener en cuenta la mnemotecnia del síndrome colinérgico y la mnemotecnia del anticolinérgico. Entonces, tómele un pantallacito a eso que les estoy pasando, porque les aseguro que les va a salir en su cuestionario. Entonces, ¿cuál es el sistema o órgano que está afectado? Entonces, ojos, piel, sistema cardiovascular, tracto urinario, tracto gastrointestinal, dependiendo, y este es cada uno de los receptores muscarínicos que están afectados. Por eso el paciente se va a presentar con midriasis, que significa que la pupila del ojo se dilató, se abrió, así como se les mostré en la primera, visión borrosa y aumento de la presión dentro del ojo. El anterior síndrome estaba frío y húmedo, este es todo lo caliente, porque este es seco y caliente. También va a tener en el corazón taquicardia, hipertensión, bloqueos de rama, que así nosotros lo llamamos los médicos. En el tracto urinario esto es algo muy importante. Ese paciente se va a presentar con retención urinaria, con incontinencia, y algunos pacientes, bueno, esto de impotencia pues será a largo plazo, pero pues en el momento de una urgencia no. Y en el tracto gastrointestinal, esto se llama hilio, que quiere decir que el intestino no se mueve, se llama hilio paralítico.
Constipación, que significa pues que el paciente no defeca, y obviamente la boca seca. Y en el sistema nervioso central, delirio, alucinaciones, confusión y convulsiones. Entonces, vuelvan a la mnemotecnia. Seco como un hueso, caliente como una liebre, ciego como murciélago, rojo como una remolacha y loco como un sombrerero. Entonces, aquí les va la... De esta forma puedes recordar cómo se presenta un paciente con síndrome anticolinérgico. Solo recuerda, el paciente está loco como una cabra, rojo como un tomate, ciego como un murciélago, caliente como una liebre y seco como un desierto. Loco como una cabra porque presenta alteración del estado mental. Rojo como un tomate por la rubicundez. Ciego como un murciélago presenta visión borrosa, midriasis. Caliente como una liebre porque presenta hipertermia. Y seco como un desierto porque presenta membranas mucosas y piel seca. Y te preguntarás qué es el síndrome anticolinérgico. Para ello tenemos que saber primero que la acetilcolina es un regulador de muchas actividades del sistema nervioso central, como ciclo sueño-vigilia, memoria, estado de alerta, orientación y analgesia. El síndrome anticolinérgico es el conjunto de signos y síntomas resultantes del bloqueo competitivo de la acetilcolina en las sinapsis parasimpáticas, que pueden ser secundarias a medicamentos, drogas o plantas con efecto anticolinérgico. No te olvides, dale me gusta y sígueme para más contenido médico. Listo. Dentro de las guías de atención, ustedes tienen que tener en cuenta que un paciente cuando se presenta en el servicio de urgencias, como siempre, pues nosotros tenemos que vigilar lo que en primeros auxilios ustedes vieron como el A, B, C, D. Pero en el paciente intoxicado no solamente vamos a ir hasta la D, vamos a ir hasta la E, la F, la G, la H y la I. ¿Qué significa eso? Todo paciente intoxicado puede tener algún compromiso de la vía aérea, o sea que hay que ayudarle a respirar a ese paciente. Obviamente dado con la respiración, como va a llegar taquicárdico, con arritmias, con problemas cardíacos, con problemas circulatorios, pues vamos a tener que tratar algún tipo de algunos de estos inconvenientes circulatorios. Con alteraciones del estado mental, nosotros debemos estar preparados para el diagnóstico clínico, diferenciando cuál tipo de intoxicación puede tener el paciente, y aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto del antídoto. Ya miramos cuál fue el antídoto para el síndrome colinérgico. Ahora vamos a mirar cuál es el antídoto para el anticolinérgico. La descontaminación, en el caso de que un paciente pues venga, como lo vimos la vez pasada en la intoxicación por organofosforados o venenos, agricultores que pueden traer las ropas impregnadas de algún tipo de veneno, a esto es lo que se llama la descontaminación. Potenciar la eliminación es ayudarle al riñón, ayudarle a todo el metabolismo del cuerpo a que elimine determinado veneno, y la disposición significa yo dónde voy a tener este paciente. Normalmente un paciente que entra por una intoxicación va a estar o en una sala de urgencias, en una sala de reanimación, o probablemente vaya a terminar en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, dentro de las guías de atención, ustedes tienen que tener en cuenta esto. No voy a ahondar en cada uno de ellos porque pues ustedes no son médicos, pero sí son tecnólogos que normalmente cuando ustedes les digan o que alguien les anuncie que hay una intoxicación, pues usted ya sabe que ese paciente o está en urgencias, o está en salas de reanimación, o está en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, para usted sí es importante saber cuál es esa disposición que tiene el paciente, porque de esa manera usted usted es el encargado de enviar ese medicamento a determinado servicio. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto. Entonces, ¿cuál es el antídoto principal para este TOT síndrome? Por favor, anótenlo, estúdienlo y tengan en cuenta cuál es el medicamento antídoto para este TOT síndrome. Se llama fisostigmina. Es un inhibidor reversible de la acetilcolinesterasa, o sea que ayuda a aumentar los niveles de acetilcolina, porque recuerden que en la fisiología lo que está dañado son los receptores, pero cuando yo aumento esos niveles, pues me va a ayudar a que yo pueda desintoxicar a ese paciente. Ahí están las dosis. Estas son las dosis que normalmente utilizamos tanto en urgencias para pacientes adultos, y fíjese que está dentro del POS, pero en el 2023 el INVIMA nos estaba avisando que este medicamento estaba desabastecido. Entonces seguramente en alguno de los servicios de urgencias ustedes probablemente no lo encuentren, o por lo menos ustedes como tecnólogos de regencia de farmacia, que sí están obligados a mirar las alertas del INVIMA, a mirar las alertas que les llegan a su farmacia, pues deben de tener en cuenta si lo tienen o no lo tienen. Listo, vamos a arrancar a hacer un pequeño taller. Vamos a leer
en grupos, vamos a pasarlo cada uno a una sala, vamos a leer, más o menos tenemos 18 participantes, o sea 16. Vamos a dividirlos en 4 grupos, a cada 4 estudiantes le voy a dar un artículo donde van a leer acerca de estos TOT síndromes. Están en inglés, pero cuando usted lo abre a través de la universidad, usted en la paginita de su web le va a decir que por favor se lo traduzca, le hace la traducción y usted lo va a poder leer en español sin ningún problema. La idea es que ustedes analicen, socialicen cuáles son las características clínicas de cada caso, cuáles son los mecanismos toxicológicos y cuál va a ser qué tipo de TOT síndrome o para que prácticamente usted estudie qué es este TOT síndrome. Entonces, cuando les voy a dar aproximadamente unos 15 minutos para que ustedes lean el artículo, cada grupo entre ustedes va a salir un vocero y cada vocero va a exponer las respuestas de ese taller en máximo 2 minutos, o sea que es corriendo, corriendo. La idea es de que usted vaya estudiando para su cuestionario. Entonces, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a generar unas salas o unos grupos donde los voy a ir incluyendo. Voy a también a dejar de grabar para que ya nomás les quede esto y los que nos quedamos estudiando.